Cordial salida de paz y bien para todos. Yo soy Luis Fernando Pedroso Navarro, estudiante del programa de Filosofía de la Universidad Católica del Norte. Me acompaña Dylan Ramírez, compañero también de la facultad. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que es significativo para la sociedad y para el ser humano, como lo es la cultura en la cual se encuentra inmersa. Y vamos a hablar de la cultura en la cual se encuentra inmersa el ser humano, no desde el aspecto únicamente contemporáneo, que ciertamente es la realidad en la que estamos viviendo actualmente, sino que esa cultura contemporánea viene marcado por la historia por la cual ha pasado el ser humano. Quiere decir que nos toca hablar un poquito acerca de cómo ha sido en la antigüedad marcada esta cultura para que hoy en día podamos vivir nosotros una cultura contemporánea, basados en lo que dice el Papa Juan Pablo II, uno de los grandes filósofos contemporáneos, en Afides Serratio 71, quien resalta lo siguiente. Dice el Papa Juan Pablo II, el hombre es a la vez padre e hijo de la cultura en la cual se encuentra inmerso. Ahora bien, ¿por qué el Papa Juan Pablo II, quien es un gran filósofo contemporáneo, hace este tipo de relación con el ser humano? Vamos entonces a compartir un poco acerca del significado que tiene esta expresión. Ciertamente el ser humano es un hombre que va construyendo la cultura en donde está viviendo. ¿Por qué? Porque con acciones, aspectos significativos de su vida, en el campo emocional, en el campo social, en el campo de los tipos, de las distintas inteligencias múltiples que desarrolla el ser humano, van construyendo y entretejiendo un conglomerado de situaciones enmarcada por el mismo entorno en el que vive, que hoy en día llamamos como cultura. Ahora, cultura como tal es algo que es universal, pero dentro de la cultura hay algo que se llama subcultura y está marcado por el entorno, por situaciones particulares, incluso por aspectos demográficos que llevan a la persona a tener rasgos de personalidades totalmente distintas y aspectos de gustos, preferencia en el campo ético y moral, incluso cultural y social. Estos aspectos son los que permiten que el ser humano tenga distinciones dentro de los pueblos. Hay pueblos en que de momento, y por poner un ejemplo, casarse menores de edad con mayores de edad es algo natural o normal para ellos, cuando para otras culturas, otros pueblos no lo son. Pero eso va marcado de acuerdo al aspecto cultural o al aspecto sociopolítico que se maneje en el entorno. Estos aspectos ético-morales y religiosos que a su vez se están viviendo van marcados por los cuatro aspectos de relaciones o campos de relación que tiene el ser humano. La relación con Dios, la relación consigo mismo, la relación con la naturaleza y la relación con el hombre. Cuando estas cuatro estructuras de relación del ser humano están enmarcadas por situaciones propias del entorno, entonces podemos hablar de una cultura que es particular. Ahora bien, estas culturas antiguamente que eran muy cerradas, muy particulares y que se desarrollaban en un espacio no muy grande por los mismos medios de transporte, de comunicación que eran limitados, hoy en día tienen pues un desaforo bastante inmenso porque las redes sociales lo que han hecho es globalizar y los medios de transporte incluso también, porque ya está al alcance de un clic las formas, modos y aspectos de una cultura. De eso nos va a hablar nuestro compañero Dylan Ramírez, que maneja a grosso modo la parte tecnológica y la parte también estructural. Dylan, Listo, Elio. dale. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Dylan Ramírez. Continuando con el tema del compañero, de que el hombre es hijo y padre a la vez, en un aspecto sociopolítico como está siendo premiada con estas redes sociales y con toda la conexión que existe entre las mismas, está tomando aspectos de las culturas, de otras culturas anteriores, un sincretismo, una estructura esencial como lo es la religión, y empezó a llenarse estos aspectos contemporáneos que a su vez han tergiversado la misma esencia de esta cultura, ¿cierto? El compañero anteriormente menciona que denota cambios
por la misma demografía y prácticas sociales de cada cultura. Asimismo, como las diferentes culturas, por ejemplo, él es de la costa y yo soy de Yarumal, ¿cierto? Creo que allá se practican unas cosas diferentes a las de acá. Por ejemplo, aquí es muy de costumbre eh, el salir en semana tranquilamente, casi no van a misa, casi no vamos a misa, la verdad. Y creo que esos son aspectos que también infunden mucho, influyen mucho en cómo uno empieza a tomar la religión y en cómo se guía con ella. Claro que sí, mira. También uno de los aspectos importantes que voy a hacer un recorrido muy rapidito acerca de la historia de la humanidad y cómo se ha ido marcando desde la antigüedad. Por ejemplo, al inicio de la historia del hombre, eh, era muy basado en las filosofías del pensamiento. Personas que tenían cierto tipo de conocimiento y que en base a ese conocimiento que tenían de todo, del aspecto geográfico, aspecto religioso, aspecto incluso que era del universo como tal, el conocimiento del universo y la naturaleza, tenían discípulos que iban recibiendo enseñanzas y aprendizajes de estos maestros y que a su vez eso iba marcando la cultura. Es decir, esos pensamientos, esas corrientes filosóficas o corrientes de pensamiento iban marcando la cultura. Pero ¿qué otros aspectos marcan también una cultura? La alimentación, la demografía, la religión, la política, la forma de ver las cosas también. Voy a poner un ejemplo claro también y es cómo en ese devenir del tiempo, en Edad Media, por ejemplo, se veía mucho lo que era el espíritu religioso, ético y moral, todos basados en un aspecto más teocéntrico que antropocéntrico y se vivía la cultura desde ese aspecto religioso teocéntrico. Entonces todo el mundo era basado en el aspecto religioso, en lo que pensaba Dios del ser humano, cómo actuaba Dios en el ser humano, pero luego ya en la edad moderna y en la edad contemporánea comienza a cambiar la situación a raíz de un pensamiento filosófico y es que se pasa de un teocentrismo a un antropocentrismo, es decir, el hombre es el centro de las cosas. Aunado a eso está también el aspecto de que ha comenzado a surgir las redes sociales y el movimiento tecnológico y el movimiento de redes de comunicación, que como lo decía Dylan, eh, ha hecho que se forme un sincretismo de situaciones en donde cada uno va agarrando aspectos de otra cultura y comienzan por decirlo de una forma, a emanciparse de su cultura original para poder entonces construir una cultura nueva. Y es lo que hoy por hoy estamos viendo, ¿cierto, Dylan? Sí, claro, es que es prácticamente un momento de desorientación cultural, porque agarran de todo lado, en partecitas, agarran, digamos, cuando crean una religión nueva, por ejemplo, acá se ve mucho, en mi ciudad natal se ve mucho eso, que se crean religiones de la nada, la verdad, que los pastores de fe y etcétera, y entonces toman los aspectos principales de otras religiones y crean su propia doctrina, ¿cierto? Y tienen sus seguidores, obviamente, y esos seguidores los adoctrinan con estos pedacitos inexactos, cogidos al azar. Lo más bonito que me pareció de esto, lo cojo y lo pongo aquí. Entonces eso genera esa desorientación. Y para acabar de usar, como tienen tanto acceso a estas redes sociales que pueden más desinformar que informar, llenan a las personas de todo esto. Les ponen, vea, no, tienes que hacer esto de esta manera, tienes que hacer esto de esta manera. Y he notado mucho, por ejemplo, que en la religión católica se está proponiendo mucho esta parte de, corrígeme si me equivoco, el término es consagrarse, ya Sí. que las madres que crecieron en este entorno religioso, donde se rezaba todos los días, esta consagración inculcada a sus hijos es como una salida rápida y en una salida generacional donde las están como obligando a esta doctrina, a adoptar estas costumbres que realmente eh, hoy por hoy no se están usando. Y es curioso porque en la misma historia del ser humano en cuanto a la cultura,
Se está presentando un choque o una pugna entre la religión, no una religión, sino las religiones, por decirlo así, y la cultura sincretista contemporánea. Es decir, por ejemplo, en las culturas del Medio Oriente, en los países árabes, las mujeres no pueden mostrar el cabello ni el cuerpo, cuando la sociedad actual, la cultura actual, marcada por estos medios de comunicación globalizados, lo que le quieren decir a la mujer y al hombre es que entre más muestres tu cuerpo, más validación como ser humano tienes. Eso pasa en muchos aspectos de las redes sociales y los medios de comunicación han hecho que se vayan formando una cultura nueva que entra en choque muchas veces con los aspectos éticos y morales de las religiones. Por eso hoy en día a las religiones le ha tocado cambiar el discurso, cambiar el lenguaje, no cambiar su doctrina, no cambiar los aspectos éticos, religiosos y morales de su religión como tal, sino cambiar las formas de, ¿sí? La intención sigue siendo la misma, pero la forma es la que ha ido cambiando. ¿Para qué? Para ir a la vanguardia con la nueva cultura, de tal manera de que se pueda hacer un diálogo generacional, intercultural, sin chocar o sin ir en poner en guerra a la cultura con la religión. Entonces le ha tocado adaptarse a la religión en cuanto a las formas o modos, pero no en cuanto a su esencia. Su esencia sigue siendo la misma y no pueden cambiar el discurso, porque entonces dejarían de ser lo que son. Ellos no cambian su esencia, lo que cambian es la forma y modo de poder llevar el mensaje a partir de con lo que cuentan. Lo que cuentan es una realidad y la realidad es que los medios de comunicación se han globalizado y se ha hecho esta cultura que hoy por hoy llamamos sincretista contemporánea. La cultura sincretista moderna o contemporánea con el aspecto religioso o lo ético y moral de la sociedad pueden ir de la mano para beneficio y construcción social de la misma sociedad. Es decir, que el ser humano se convierte entonces, a manera de conclusión, en formado y formador de esta misma cultura de la cual se alimenta. Para nosotros ha sido un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy este tema, que si bien es cierto, requeriría mucho más tiempo para poder hablar y abarcarlo, es importante que se toquen aspectos esenciales como lo que ya hemos visto en el discurso que hemos tenido el día de hoy. Le doy las gracias a nuestro compañero Dylan, quien siempre ha sido un apoyo significativo para mí en las clases y que hoy por hoy hemos aunado esfuerzo para poder regalarles y llevarles a ustedes estos conocimientos o estas opiniones particulares acerca de una realidad que es la cultura contemporánea. Dina. Bueno, compañeros, muchas gracias por el espacio, ya que como dijo el compañero, citándolo aquí en el momento, que es un tema muy extenso, es demasiado, abarca mucho. Entonces, resumirlo en este espacio es algo chévere, es una buena oportunidad. Y no, muchas gracias por el espacio. Nos vemos en un nuevo momento. Que el Señor los bendiga. Hasta luego.